¿Qué tal, alumnos? Mi nombre es Hugo del Águila, profesor de Economía del Centro Preuniversitario, y en esta oportunidad vamos a tocar la semana 19 y vamos a desarrollar todas las preguntas que están dentro de esta semana. Y empecemos. Tenemos la primera pregunta y vamos a leer juntos con ustedes. Dice así: el presidente de Sedapal, Rudecindo Vega, informó hoy que algunas zonas de Lima Metropolitana aún no tienen agua potable debido a que los lugares que ya tenían el servicio empezaron a aumentar su stock, lo que impidió que el recurso llegue a los distintos distritos de la capital. Anoche la gente ha empezado a sobreestoquearse, ya que las cisternas de los edificios de los departamentos y de las instituciones han estado vacías y en este momento han comenzado a llenarse. Esto es un artículo de un periódico del Diario Gestión del día 20 de marzo de este año. Entonces nos dan 5 alternativas. Veamos cuál es la correcta, de acuerdo al texto. La primera dice: hay un aumento brusco de la cantidad ofertada de agua. B, aumento brusco de la demanda de agua. C, la demanda de agua se mantiene sin cambios. D, aumenta bruscamente la oferta de agua. Y E, disminución de la cantidad demandada. De acuerdo al texto, ¿de qué estamos hablando básicamente? Estamos hablando que la demanda de agua ha subido, se ha incrementado, ¿sí? Sedapal, de alguna manera, por el fenómeno del Niño Costero, tuvo problemas con el tema de las inundaciones, con el tema del lodo, racionó el agua. ¿Y qué es lo que está pasando? Ahora la gente está demandando ese recurso que antes era escaso. Entonces, está habiendo un incremento de la demanda. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Hay un aumento brusco de la demanda de agua. La alternativa, letra B. Y para continuar con el tema de la demanda, vamos con algunos factores muy importantes dentro de este concepto. Recordando un poco, factores determinantes de la demanda: el precio del producto, el precio de otros productos, el ingreso del consumidor, gustos y preferencias, publicidad expectativa, la población y la calidad del producto. Entonces, recordando, chicos, en este caso, ¿cuál de esos factores aplicaría a la respuesta que hemos dado? Si vemos en la relación, la que de alguna manera se aplica es el tema de la expectativa. Hay una expectativa de la gente por consumir un producto que antes era escaso. Hay una expectativa de la gente por acaparar el agua porque se puede, nuevamente Sedapal puede quitar el servicio de agua. Entonces, la expectativa, en este caso, es un factor determinante que está influyendo sobre la demanda del servicio de agua potable. Por eso la respuesta y la alternativa número B. Vamos con la siguiente pregunta. Y nos hablan de lo siguiente: el ministro de Cultura y Riesgo reconoció el pasado 2 de noviembre de 2016 que en Arequipa los principales productores lecheros solo tienen un comprador, ¿sí? Alguien que solo compra la producción de leche. El mismo que decide el precio al que les compra su leche y a la vez determina a su antojo el precio de este producto hacia el consumidor final, hacia la familia, los usuarios, los consumidores. Dicha empresa conforma un... Analicemos la pregunta. En este caso, por un lado tenemos a productores y por el otro lado tenemos a un cliente. ¿Qué me dicen? Hay un grupo de productores, los principales productores lecheros de Arequipa, están de alguna manera atados de mano porque solo existe un único comprador. Entonces, la pregunta iría a determinar qué papel juega ese comprador dentro de las diferentes estructuras que hemos visto en el tema de monopolios. Entonces, si solo hay uno y esa persona, esa empresa, de alguna manera está dentro de la demanda, estamos hablando básicamente de un monoxonio, ¿sí? En ese caso tendríamos la respuesta número E. Hay un solo comprador, este comprador influencia sobre el mercado, este comprador determina qué comprar, cuánto comprar, el precio que va a pagar y definitivamente ahí está afectando tanto a los productores como a los consumidores finales. Entonces, en la pregunta número 2 tendríamos la letra E. Y recordando un poco los puntos de esa semana, si hablamos del monoxonio, nos estamos refiriendo específicamente a lo que se llama una competencia
imperfecta, en donde el precio se va a establecer al margen de la oferta y la demanda, es decir, yo impongo el precio, no el mercado, en donde algún elemento, algún agente va a influenciar directamente sobre el mercado, sobre el consumidor, sobre la demanda. En este caso es el consumidor, es el comprador, es el comprador el que determina qué precio va a pagar tanto al productor y qué precio va a determinar su producto, va a tener su producto final en el mercado, en este caso el mercado lechero. Entonces, en las empresas de este tipo son lo que se llama los precios, empresas precio determinantes o precio dictantes, un poco para recordar el tema de competencia imperfecta. Y vayamos un poco a ver cuáles son las características de la respuesta que hemos dado, la llamada monoxonio. En este caso, al hablar de productores, estamos hablando que existe un grupo de productores lecheros que están en la zona de Arequipa. Entonces, al hablar de productores, estamos hablando que son muchos. Al hablar de consumidores, el que compra el producto, yo compro la producción lechera, entonces estamos hablando de que hay un único comprador de esa producción lechera. Al hablar de fijación de precio, estamos hablando de que como yo soy el único demandante, yo determino el precio que voy a pagar por ese producto, la leche. Y el producto viene a ser similar. Todos los productores lecheros sencillamente ofrecen leche de vaca. Es un producto similar. Y acceso al mercado. Al hablar de que existe un único comprador del producto llamado leche, estamos hablando que es un mercado que de alguna manera tiene algunas restricciones o restricciones de entrada para algún comprador, un futuro comprador dentro del rubro lechero. Listo, vayamos con la siguiente pregunta. Tenemos la pregunta número 3. El Karaoke Golden, a no pagar regalías por el uso de obras musicales, está incumpliendo con las obligaciones aún. Veamos las alternativas. Tenemos monopolio natural, monopolio legal, oligopolio, trust y monopolio bilateral. Yo soy una empresa que ofrezco el servicio de ocio. Entonces, como karaoke, personas vienen, contratan mis servicios, tienen su lista de canciones y comienzan a cantar, comienzan a adquirir bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas y de alguna manera la comienzan a pasar bien. Entonces, al momento de cantar, yo accedo a una lista de canciones. Definitivamente esas canciones tienen un autor, tienen un dueño, tienen un registro. Para yo poder dar ese servicio de esas canciones en lo que es melodía y en lo que es letra, yo como karaoke tengo que pagar de alguna manera una regalía al autor de cada canción. O si todas las canciones son de un autor, pues sencillamente le pago regalías a ese autor. Al no pagar, yo básicamente no estoy cumpliendo con el pagar esa obligación a lo que sería un monopolio legal, un derecho de autor. Pues hay muchos compositores que escriben canciones y las registran. Si yo quiero utilizar esa canción, pues sencillamente tengo que pedirte autorización a ti para que tú me autorices a que yo pueda utilizar tu letra, tu música, tu melodía, y yo por eso te tengo que pagar una regalía, un concepto. Entonces, el karaoke está incumpliendo con lo que se llama un monopolio legal. Y recordemos un poco los conceptos de monopolio. Hemos visto monopolio legal, natural y bilateral. Cuando hablamos del monopolio legal es aquel que se da y de alguna manera es determinado porque la ley lo dice así. De alguna manera, en el ejemplo, hay un solo dueño y ese dueño tiene sus derechos, su música registrada y la ley lo protege. Monopolio legal fue lo que en algún momento pasó con Telefónica cuando ingresó acá al mercado peruano, tuvo un marco legal de protección durante un tiempo determinado y ese marco legal le permitió ser la única empresa acá en el Perú por un tiempo. Luego, bueno, ya tenemos todo el tema de la competencia. Monopolio natural viene a ser el caso de que una empresa tenga una ventaja frente a otras empresas. Entonces, por ejemplo, un monopolio natural sería una empresa que puede fabricar un producto o servicio y tiene el acceso a un recurso natural. Por ejemplo, yo soy la única empresa que puedo hacer agua natural, mineral.
¿Por qué mi fábrica está de alguna manera al costado o está dentro de un yacimiento, un afluente de agua de glaciar? Entonces tengo un monopolio natural. Y monopolio bilateral significa cuando hay un solo consumidor y una sola ofertante y un solo demandante. Yo soy una empresa que de alguna manera demando una pieza para mi auto, porque yo fabrico autos, yo contrato los servicios de un proveedor chino y ese proveedor chino me fabrica esa pieza a la medida. Entonces, yo como demandante soy el único que le podría comprar esa pieza a ese proveedor chino. Y ese fabricante chino de esa pieza para mi auto, básicamente yo sería su único comprador. Entonces estamos hablando de un monopolio bilateral, un solo comprador y un solo vendedor. Y obviamente el precio se determina vía acuerdo, vía negociación de ambas partes. Vamos con la pregunta número 4. El proceso de adquisición del grupo Quicor, dueño de Mifarma, BTL y FASA, de la cadena Arcángel, Boticas Arcángel, permitió que este grupo posea el 36% de participación en el mercado, por detrás del líder Incafarma, que posee el 52.8%, con lo cual se confirma que las empresas farmacéuticas constituyen, veamos cuál. Me dicen que tenemos dos grupos económicos. Por un lado está Quicor y por el otro lado está Incafarma. Ambas suman más de 88% de participación en el mercado. El resto que falta para llegar a 100 debe ser algún otro grupo, uno o otro grupo más. Entonces estamos diciendo que el mercado de medicinas, el mercado de venta de medicinas, de alguna manera está constituido por pocas empresas. ¿Y cuál es la definición de eso? Básicamente la definición de oligopolio. Tenemos pocos comerciantes que dan el servicio de venta de medicamentos a través de boticas y farmacias. Y la respuesta sería la letra A, 4A, oligopolio. Recordemos los conceptos de oligopolio. Cuando hablamos de un oligopolio, hablamos de que existen pocas empresas productoras o comercializadoras de un bien o servicio. Y estas influyen definitivamente sobre el precio final del bien y servicio. Estamos hablando de que por otro lado, hay una gran cantidad de personas que demandan sus servicios, es decir, hay muchas personas que demandan medicinas, medicamentos para su uso personal. Entonces, definitivamente, estamos hablando de la figura oligopolio. Y un poquito yendo más allá, podemos ver que el grupo Quicor, si adquiere Mifarma, BTL y FASA, ¿qué está haciendo? Está básicamente adquiriendo empresas de diferentes dueños que a la larga van a depender de única gestión. Si yo adquiero empresas del mismo giro de negocio para incrementar mi participación en un sector de la actividad económica, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de un trust, por eso lo he puesto ahí. Una forma de crecer del grupo Quicor es básicamente a través de los trusts. Yo quiero empresas de diferentes gestiones para que me permitan crecer en el sector farmacéutico y de alguna manera tratar de dominar ese sector. Vamos con la pregunta número 5. Si Pedro decide pedir un préstamo a un banco, pues su madre se encuentra hospitalizada y necesita dinero para su operación. Se le presta 5.000 soles. ¿Qué tipo de interés de alguna manera generará esa transacción? Yo, digamos, soy Pedro, tengo una necesidad, voy al banco y me dan un préstamo. Entonces, ¿qué tipo de interés? Y recordemos un poco, cuando hablamos de la semana del sistema financiero, hablamos de que a través de las diferentes operaciones de crédito, préstamos, en las diferentes operaciones, se podían generar operaciones activas y operaciones pasivas. Entonces, recordemos un poco, ¿qué es una operación activa? Es básicamente cuando la institución financiera crea un instrumento, crea un título valor, crea algún mecanismo para ofrecer a sus clientes o sus empresas. Entonces, de alguna manera, yo te estoy dando algo y yo te voy a cobrar una tasa activa.
Estoy generando te voy a cobrar una tasativa, pero estoy generando también una operación activa. ¿Qué sería una operación pasiva? Básicamente cuando el banco se compromete frente a ti, frente a tus depósitos. Yo como cliente voy al banco y deposito mis excedentes de dinero, deposito mis ganancias, deposito mi dinero. Entonces el banco coge tu dinero y de alguna manera se compromete a pagarte una tasa de interés. Sencillamente el banco no hace nada, el banco espera que tú llegues y por ese dinero que recibe, estás generando una operación pasiva. El banco te tiene que dar un tipo de interés. Entonces, de esta manera, la institución financiera se convierte en una deudora frente a ti, que tú eres el cliente que hace los depósitos. En las operaciones activas, tú eres el deudor porque tú estás solicitando algún instrumento financiero. Y veamos esto. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro está yendo al banco, está solicitando dinero. Entonces, de alguna manera, el banco le está dando un préstamo, un crédito. Es un instrumento creado por el banco para, de alguna manera, facilitar la circulación de dinero. Por ende, estamos hablando de una operación activa. Se le va a cobrar una tasa activa. Y recordemos algunos conceptos sobre el crédito. ¿Qué vendría a ser el crédito? Una operación financiera por el cual un agente acreedor presta una suma de dinero a otro agente deudor. Entonces, ¿cuál es el agente deudor? Pedro. ¿Y cuál es el agente acreedor? El banco. Continuemos con los conceptos. El deudor recibe el crédito y por ello debe pagarlo, comprometiéndose a su devolución. Esta devolución puede ser generalmente es en cuotas, o me hago un préstamo y te pago en una sola cuota, o hago un préstamo y pago diferido en varias cuotas. Y hay un valor adicional que se paga. Ese valor viene a ser el interés o el costo del dinero. ¿Por qué es importante el crédito? En este caso, por dos conceptos, como lo tenemos en la semana del crédito. Primero, recompensa al propietario de capital. Yo soy el banco, yo tengo el dinero, yo estoy generando un préstamo, estoy generando una actividad financiera. Yo tengo que tener una ganancia y esa ganancia es el interés. Y desde el punto de vista del deudor, permite aprovechar el dinero para lo que yo quiera. Yo tengo una necesidad, mi necesidad es dinero. Puede ser que Pedro tenga, aparte del texto, tenga otras necesidades más, pero yo quiero aprovechar ese dinero que me están dando. Mi utilización es mía, entonces me permite ese dinero aprovecharlo en mis necesidades. Y viendo el tema del crédito, un poco yendo más a esa pregunta. Si analizamos la pregunta, estamos hablando por el destino del crédito, de un crédito de producción o de un crédito de consumo. Definitivamente es un crédito de consumo. Yo solicito un dinero y lo voy a consumir en lo que yo más crea conveniente y lo más importante. Yo como persona solicito un crédito y el banco me da a mí. Y por la fuente de crédito tengo el bancario y tengo comercial. Pedro está pidiendo dinero a una institución financiera, a un banco. Entonces, por la fuente de crédito viene a ser un crédito bancario. Vamos con la pregunta 6. La partida presupuestada que el Estado destina como transferencia de recursos para apoyar económicamente a grupos sociales considerados en extrema pobreza a través del programa Cualiwarma, Juntos, Pensión 65, como es una manera de redistribuir la riqueza, constituye ahí tenemos 5 alternativas. Leamos un momentito esas 5 alternativas. Contribución, subvención, subsidio, donación y tributo. Antes de llegar a la pregunta, a la respuesta, veamos de alguna manera algunos conceptos previos. Primeramente, yo como Estado, yo como gobierno, yo necesito recibir ingresos, ¿sí? Yo necesito recibir ingresos. ¿Y cómo recibo esos ingresos? A través de esa fase que se estudió anteriormente que se llama distribución. Entonces, en la distribución se trata de pagar, asignar esa riqueza que han generado los diferentes agentes económicos
hacia el Estado. El Estado también de alguna manera ayuda y contribuye a que se den las políticas necesarias para que se produzca, para que se viva bien y para que las cosas se realicen correctamente. Y por eso hay que pagar, pues. Entonces al Estado le corresponde también una parte de esa ganancia y eso se da a través de la distribución. Y el Estado recibe lo que se llama los tributos. Y recordando, en lo que es los tributos tenemos los impuestos, contribuciones y lo que es tasas. Yo como Estado necesito ingresos, entonces genero impuestos, contribuciones y tasas. Y eso es un poco recordando las fuentes de ingreso del Estado. Yo ahora, Estado, ya tengo dinero, ya tengo diferentes fuentes de ingreso, ya he obtenido ingresos tributarios. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues sencillamente tendría que hacer lo que se llama la redistribución. Es básicamente un papel básico del Estado. La redistribución lo origina el Estado. ¿Cuál es el objetivo? Fomentar la justicia social. Todo, es decir, que todo sea igual para todos, que se trate de hacer eso. Reducir la desigualdad y el desequilibrio del mercado. Repartir los recursos generados por la actividad económica de manera equitativa, fomentar la igualdad de oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá el Estado? Está de alguna manera llegando a otros grupos sociales que de alguna manera tienen alguna eficiencia. Quiere que los servicios de alguna manera lleguen a las demás personas o a todas las personas. En todo caso, está tratando de reducir esa desigualdad y ese desequilibrio que se genera en el mercado por un tema económico, ¿sí? Entonces, la respuesta en este caso sería subsidio, ¿sí? Yo como Estado estoy reasignando, estoy redistribuyendo parte de mis ingresos y eso lo hago como una transferencia, como un subsidio. ¿Y qué es el subsidio? La respuesta en este caso para la 6 sería la letra C. ¿Qué es el subsidio? Son transferencias que el Estado hace a empresas o consumidores. ¿Cuál es el objetivo del subsidio? Yo como Estado quiero de alguna manera ayudarte a ti como persona, como empresa, frente a un gasto que tengas que hacer, frente a una necesidad que se tenga que cubrir con dinero o con bienes. Entonces, yo asumo a través del subsidio el costo total o el costo parcial de algo. Yo te ayudo. Entonces, de alguna manera trato de reducir esa desigualdad y desequilibrio del mercado. Vamos con la pregunta número 7. Tenemos el siguiente texto. El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación han elaborado un ranking de alguna manera y ahí me muestran dos profesiones de menor demanda por parte de los estudiantes universitarios. Estas son geología y ingeniería de minas. ¿Qué quiere decir? Nadie estudia o pocas personas son las que estudian o muchas de la población estudiantil no se fija en esa carrera como opción para estudiar. En contraste, ambas profesiones en el ranking salarial, es decir, entre las profesiones que generan más ingresos a las personas que están laborando, tenemos como primer lugar y segundo lugar a las dos mencionadas. Es decir, geología en primer lugar y ingeniería de minas en segundo lugar. Todos los que trabajan en geología son los que ganan más dinero en el país. Y en segundo lugar, los que trabajan en ingeniería minera son los que ganan más dinero como segundo lugar en el país. Medio paradójico, ¿verdad? Nadie casi estudia, pero son las profesiones que más pagan. Entonces, veamos la pregunta. ¿Podemos inferir que un factor determinante para asignar salarios por parte de las empresas es? Y recordemos algunos conceptos, antes de ir a la pregunta, antes de ir a la respuesta. Los factores que determinan los salarios: costo de vida, nivel de vida, oferta de trabajo, productividad y poder de negociación. ¿Cuál de esos factores creo que se está mencionando dentro del texto y están influyendo en la hora de determinar el salario? Si yo analizo la oferta de trabajo, pues si la oferta es escasa, si la oferta de esas profesiones en el mercado laboral es escasa, ¿qué va a pasar con su valor en el mercado? Va a subir. Por eso en el ranking, a pesar de que son las profesiones que estudian menos los alumnos, los estudiantes universitarios,
al ser escasa, su valor en el mercado va a subir. Por eso el ranking que elaboró el Ministerio de Trabajo y Educación. Vamos con la pregunta número 8. Me dice lo siguiente: José es un estudiante que viaja en sus vacaciones de verano a Estados Unidos para trabajar y juntar dinero para sus estudios. Mucha gente hace eso, ¿verdad? Algunos se van un rato en verano, se trabajan en resorts, en hoteles, en centros de vacaciones y juntan su dinerito. Su centro de labores, en este caso, es un fast food, una cadena de comida rápida, que le paga por hora $4. Entonces, lo que perciba José durante su estadía es denominado, y recordemos la semana de salario. Recordemos la semana de salario, según lo que se pague. Vayamos con el texto. Tenemos salario por tiempo, salario de destajo, salario por primas o bonos o salario con participación de beneficios. ¿Cuál de ellas es la alternativa? Es un salario por tiempo. A mí me están pagando por hora. Me están pagando, en este caso le están pagando por hora. Hay otros que te pueden pagar por minuto, segundo, pero en este caso te están pagando por hora. No es el destajo, no me están pagando por cada hamburguesa que hago o no me están pagando por cada cantidad de hamburguesas que hago. No es un salario por primas o bonos porque no me están dando algo adicional a lo que yo tendría que recibir generalmente, porque los primas y bonos es algo adicional a tus ingresos. Ni tampoco es una participación de beneficio porque definitivamente yo estoy trabajando por un tiempo determinado, no creo que repartan beneficios. Entonces, en este caso, la respuesta sería, la 8 sería la letra B, salario por tiempo. La 9, vamos leyendo juntos. Como efecto del Niño costero, en el mes de marzo se produjo desastres naturales en la costa norte y sierra del país, lo que ha dado como resultado millones de soles en pérdidas, ¿sí? Millones de soles en pérdidas y cientos de familias danificadas. Por tal motivo, el gobierno peruano recibió diferentes aportes de varios países: ropa, dinero, servicios, víveres, mercancías, etc., agua, medicina, colchas, carpas, todo eso. Yo me acuerdo, y ustedes se acordarán, que todo eso pasó durante el fenómeno del último fenómeno Niño costero. Entonces, estos aportes, estos ingresos que recibió el gobierno peruano frente a este desastre natural, en el caso de la balanza de pagos, ¿dónde estarían registrados? Recordemos un poco, chicos, algo que ingresa y no tiene contrapartida, es decir, no tengo necesidad de devolverlo, no hay necesidad tú me das y yo te devuelvo después. Es algo que entra libremente, sin aranceles, llega bajo el concepto de donación. Y las donaciones, ¿dónde se registran? En la balanza de transferencias corrientes. Entonces, la respuesta de la número 9 viene a ser la letra A. Y veamos un poquito el concepto de balanza de transferencia corriente. Representan el registro de ingresos y pagos procedentes de transferencias unilaterales sin contrapartida. Alguien te da algo, no hay necesidad de devolverlo. Es gratis o es donado, como lo quieran ver. Tales como donaciones en especies, ropas, alimentos, remesas de emigrantes que trabajan en el extranjero. Puede ser un peruano, cada cierto tiempo hay familias que están en el extranjero y envían dinero a su familia que está en el Perú. Entonces, eso es un ejemplo de un registro que se tendría que hacer dentro de esta balanza. Vamos con el número 10. Un docente de nivel superior percibe 3 ingresos, para lo cual va a generar 3 comprobantes electrónicos, en los cuales indica su número RUC y el importe a cobrar por cada empleador. De la información concluimos que los aportes percibidos por el docente representan jornal, sueldo, honorarios, dieta o emolumentos. Entonces, recordemos un poco el tema de salarios, según la persona que percibe, ¿sí? Según lo que perciba, yo puedo recibir un jornal, un sueldo, honorario, emolumento y dieta. Veamos lo siguiente. Una dieta es algo adicional a tus ingresos que de alguna manera hayas generado. Emolumento, estamos hablando del sector público, altos cargos. Acá obviamente estamos hablando de un docente, no aplica. El sueldo viene a ser un ingreso en planilla y un horario fijo. Entonces no habría de alguna manera tiempo para estar en 3 lugares y desempeñar 3 actividades.
entonces no aplica tampoco. Y un jornal, estamos hablando de una actividad más que todo operativa, más que todo del campo, tampoco aplica. A partir de, si no me equivoco, es del 2015 o 2016, SUNAT ha determinado que tanto los recibos por honorarios se generen a través de la misma aplicación de SUNAT. Entonces, esta es una persona que trabaja de manera independiente. Tiene 3 ingresos producto de 3 actividades económicas. En este caso, estaríamos hablando de una persona que recibe algo que se llama honorarios. Yo genero en el portal de SUNAT mi recibo por horarios. Doy ese recibo a mis diferentes empleadores. En mi recibo tengo que registrar monto, mi RUC y el RUC de los diferentes empleadores que estoy prestando los servicios. Pero no tengo un contrato definido, no tengo un horario definido. Yo de alguna manera determino cómo trabajo, cuánto tiempo trabajo. Para el número 10, la respuesta viene a ser la letra C. 11. Vamos con los conceptos de ahí. Los tributos que paga una persona natural, ¿sí? Tú, yo, tu papá, alguien, por poseer un inmueble, una casa, una oficina, un edificio, así como el pago de la baja policía al municipio donde vive y hacer el pago para poder postular a San Marcos. Ya se viene el examen, ¿sí? Ya se viene el examen, para los que van al examen final, al examen general. Corresponde repetidamente al pago de, me hablan de 3 conceptos acá, ¿verdad? Primero me dice que una persona va a pagar por poseer un inmueble. El concepto que es del pago de un inmueble es lo que se llama el impuesto predial, es un impuesto directo, ¿sí? Es un impuesto directo, ese impuesto lo cobra la municipalidad y va al gobierno central. Es básicamente, yo pago un porcentaje de acuerdo al valor de mi predio. Y si yo tengo varios predios, pago un porcentaje por cada predio. Depende cada municipalidad, depende de dónde esté localizado mi predio. Entonces, en el primer punto, estamos hablando del impuesto predial. Luego, me hablan de que pago la baja policía. Este es un concepto que no se emplea mucho actualmente. Antes se empleaba baja policía. ¿Qué sería baja policía? Baja policía sería lo que se llama los arbitrios. En lo que son las tasas, recordemos, tasas, tenemos arbitrios, licencias y derechos. La baja policía sería lo que se llama arbitrios. Dentro de arbitrios tenemos pues barrido de calles, recojo de maleza, recojo de basura, serenazgo, etc., etc. Entonces, hablar de baja policía estamos hablando de arbitrios. Y luego, la postulación a nuestra gran Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, eso vendría a ser lo que sería un pago de derecho. Yo quiero acceder a un servicio público, entonces pago un derecho de inscripción para postular al examen. La respuesta en este caso sería, para esta pregunta estaría enmarcada con la letra B, impuesto predial, arbitrios y derechos. Bien, continuemos ahora. Vamos con la pregunta número 12. Y ahí tenemos la siguiente ejemplo. Nos dice, relacione correctamente ambas columnas. ¿Sí? Básicamente, ¿de qué nos están hablando? De los métodos de pago de lo que se llama la deuda pública externa o interna, en todo caso. Por un lado tenemos renegociación, tenemos refinanciación y tenemos condonación. Y al costado me dan 3 alternativas. Conseguir nuevo financiamiento, descontar un porcentaje de la deuda y nuevos plazos de pago. Entonces, veamos un poco, antes de entrar a la respuesta, analicemos qué es la deuda pública total, qué es la deuda pública sector Estado, del sector público. Es básicamente todas las obligaciones que yo, como Estado, tengo pendientes de pago. Es todo aquello que yo debo, es todo aquel financiamiento que en algún momento he obtenido para algún sector público, algún ministerio, alguna obra, alguna inversión, me he financiado por un acreedor y he generado una deuda. Entonces es algo pendiente de pago. Y ese acreedor puede ser un gobierno, puede ser una institución financiera, puede ser alguien, una persona jurídica dentro o fuera del país. Entonces,
La deuda pública se constituye en una manera como tiene todo gobierno, todo Estado, para tener liquidez. Si yo, al hacer mi presupuesto, veo que mis egresos son mayor que mis ingresos, definitivamente voy a necesitar dinero. Entonces, pido préstamos. Y ahí tengo diferentes mecanismos para generar los préstamos. Vamos con la primera relación. Renegociar. ¿Qué significa renegociar? Básicamente, volver a negociar mi contrato, volver a negociar los puntos que había firmado en un préstamo, en una deuda. Entonces, vuelvo a negociar tasas, vuelvo a negociar plazos, vuelvo a negociar interés. Renegociar. Renegociar viene con la letra C, nuevos plazos de pago. Refinanciar. Veamos el concepto. ¿Qué es refinanciar? Es volverte a prestar. Yo tengo una deuda, no la puedo cumplir, pero quiero cumplirla. Entonces vuelvo a pedir dinero. ¿Sabes? Préstame más dinero para cumplir con la primera obligación. Entonces la refinanciación es volverte a pedir dinero, volver a pedir dinero para cumplir tu obligación que se está por vencer o ya se ha vencido. Entonces en la refinanciación vendría a ser la letra A, conseguir nuevo financiamiento. ¿Y qué es la condonación? La condonación básicamente quitarte una parte de la deuda, perdonarte una parte de la deuda. O te puedo condonar gran parte de la deuda, o te puedo condonar toda la deuda, o te puedo condonar una parte del capital o una parte del interés. Eso viene a ser la condonación. Yo te perdono una parte o te puedo perdonar todo, o el capital o el interés. En este caso estamos hablando que descontar un porcentaje de la deuda. Para este caso, para la pregunta 12, la respuesta sería la letra B. Vamos con la pregunta 13. Marque verdadero o falso de acuerdo a el concepto de integración. Importancia de integración, ¿sí? Y antes de eso, repasemos pues la importancia de la integración dentro de lo que ya se vio en la semana de integración. ¿Por qué es importante la integración? Porque permite aprovechar las economías de escala. Sí, pues, yo al integrarme firmo acuerdos y esos acuerdos me van a permitir no solo comercializar mis productos dentro de mi mercado, sino fuera de mi mercado. Entonces, ya no produzco para mí, sino produzco para otros. Y eso tiene que hacerse, eso se tiene que generar a través de producción en escala. Luego, hay un aumento de las expectativas de los inversionistas. Si yo veo que el gobierno peruano va a firmar un acuerdo con Estados Unidos es un mercado importante para mí como productor, para mí como comerciante. Entonces yo tengo las expectativas más altas de que este acuerdo funcione. Entonces ya tengo que planear mis inversiones futuras para poder cubrir las necesidades de ese nuevo mercado. ¿Fomenta la incorporación de desarrollo técnico y la especialización? Sí, pues. Sin especialización, sin innovación, sin desarrollo, pues sencillamente hemos firmado un acuerdo que no lo vamos a aprovechar. Si yo quiero irme a Estados Unidos, quiero irme a China, obviamente tengo que mejorar mi capacidad instalada, mis activos fijos de capital. Hay un desarrollo de actividades conjuntas. Sí, pues yo como Perú y como Ecuador determinamos aranceles planos, determinamos acuerdos preferenciales, hay actividades conjuntas. Promueve la liberalización de barreras comerciales entre las regiones. El objetivo de una integración es que fluyan los recursos, los bienes, los servicios, los factores de producción de la mejor manera, es decir, sin barreras. Entonces, hay un punto muy importante ahí. Mayor poder de negociación frente a otras potencias. Es diferente que Perú vaya y negocie contra la Unión Europea o contra Gran Bretaña que un bloque como Mercosur, un bloque como la Comunidad Andina de Naciones negocie frente a otro país. Hay más poder, somos más, entonces de alguna manera tenemos más poder e influenciar. Y permite lograr un crecimiento sostenido. Sí, porque hay un acuerdo, ese acuerdo me determina que yo voy a tener libre acceso por un tiempo indeterminado. Entonces yo puedo proyectar qué es lo que voy a hacer, cómo voy a crecer, porque no va a haber ninguna restricción. Ya tengo el escenario ya construido. Entonces va a haber un crecimiento sostenido. Luego de haber dicho todo esto, vayamos con la pregunta 13. 1. Hay
aprovechamiento productivo de las economías canas, ¿verdadero o falso? Verdadero. El aumento de las expectativas de inversión nacional y extranjera a causa de la ampliación de mercados, verdadero. Fomenta la incorporación del desarrollo ecológico, falso. A pesar de que se quiere mejorar la utilización de la naturaleza, pero eso no va con este tema de integración. Luego, promueve la liberalización de las exportaciones entre los continentes, falso. Y permite lograr un crecimiento sostenido entre los países, verdadero. Entonces la respuesta es la letra C. Vamos con el número 14. ¿Sí? Vamos con el número 14. Me dice, entre los años 2014 y 2015, Grecia, que está dentro de la zona euro, dentro del bloque económico de la Unión Europea, tuvo problemas para cumplir sus compromisos de deuda externa, lo que originó que se dé espacio y con la negociación de los acreedores se dio un espacio. Entonces tenemos las 5 alternativas que están ahí. ¿Cuál creen ustedes que sea? Obviamente, si yo comienzo a incumplir, yo de alguna manera tengo un problema con el cumplimiento de mis obligaciones frente a mis acreedores, yo puedo entrar y estoy generando algo que se llama crisis. Y si negocio, de alguna manera, esta negociación me puede llevar a reactivar la economía, a recuperar la economía. Entonces, 14, la respuesta sería la letra C. Y antes de ir a la siguiente pregunta, algunos conceptos definimos. ¿Qué es una crisis económica? Son las perturbaciones al equilibrio económico. Una crisis va a perturbar la producción, va a perturbar el consumo, va a perturbar la distribución, va a perturbar la circulación, va a perturbar la inversión. Entonces ya no va a haber un fluido constante, cíclico, permanente, correcto de los ciclos económicos. Al hablar de crisis estamos hablando que se producen cambios negativos para el país. Las variables económicas de alguna manera se ven afectadas. Estamos hablando de una crisis que puede afectar la demanda, que puede afectar la producción, que puede afectar el consumo. Entonces estamos hablando de que hay algo que va a afectar negativamente a mi realidad. Y al hablar de los ciclos económicos, tenemos que recordar que tenemos por un lado la depresión, recuperación, el auge y la recesión. Entonces, para el ejemplo, estamos hablando de un tema de recuperación, ¿sí? Para recordar eso. Vamos con la pregunta número 15. Nuestro amigo Donald Trump tiene una posición política anti-migrante y anti-acuerdos comerciales contra el NAFTA y contra el TPP. Son acuerdos que Estados Unidos en su momento los firmó y forma parte de ambos acuerdos comerciales. ¿Qué es lo que pasa con Donald Trump? Pues sencillamente quiere salirse de esos acuerdos firmados anteriormente. Entonces, ¿eso qué va a generar? Va a generar de alguna manera una brecha, un problema dentro de un proceso que se llama y que se generó en su momento llamado, ¿dónde está? Integración. Para el 15 tenemos la respuesta a la letra E. Recordemos algunos conceptos de integración. Cuando hablamos de integración estamos diciendo que los países de alguna manera quieren mejorar sus relaciones, sus transacciones, su fluido de bienes, servicios, factores productivos, personas. Entonces hacen acuerdos, se reúnen, se sientan diferentes representantes y firman acuerdos. Yo me pongo de acuerdo contigo para poner aranceles flat. Yo me pongo de acuerdo contigo para tener un arancel externo común frente a cualquiera quien quiera ingresar a nuestro país, a cualquier país de bloque. Yo me pongo de acuerdo contigo y contigo para que el tránsito de personas sea libre. Por ejemplo, Perú, dice de Perú a Bolivia, dice Perú a Brasil. Sencillamente, ¿qué se necesita? Un DNI, no se necesita nada más, ya no necesitas la visa como antes era, pues solo tu pasaporte y tu DNI, nada más. Y recordando un poco, al hablar de integración estamos hablando de que esta integración se puede dar en cualquiera de sus fases. Una zona de preferencia, una zona de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común, una unión económica y una integración total. En este caso estamos hablando de el NAFTA y el TPP, que vendrían a ser zonas de libre comercio.
Vamos con el número 16, la pregunta 16. Y dice así, la empresa Cemento Sol y Aceros Arequipa, dos empresas, fueron sancionadas por espacio y por acuerdos explícitos de espacio. Bien, veamos. Una se dedica a hacer cemento, que sería Cemento Sol, y Aceros Arequipa, obviamente todo lo que tiene que ver con aceros, barrillas, para la construcción. Fueron sancionadas por acuerdos explícitos. Veamos un poquito la definición. Entonces ahí tenemos lo que son los organismos supervisores y esa definición, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva directamente a Indecopi. Indecopi y sus funciones. Analicemos las funciones de Indecopi. Acá la respuesta sería la letra A. Indecopi ha sancionado a ambas empresas porque han hecho acuerdos explícitos en precios. La concertación de precios no se puede hacer, está prohibida por ley. ¿Y quién se encarga de velar que no se genere eso? Pues un organismo supervisor llamado Indecopi. Y veamos las funciones. Promoción del mercado, es decir, yo tengo que generar que las empresas compitan de la mejor manera, generar que el mercado de alguna manera crezca, sea factible, sea positivo para todas las empresas. Protección de los derechos de los consumidores. Sí, pues en este caso se está vulnerando el derecho al consumidor de tener un producto a un precio justo. Hay una concertación, el precio está acordado, no es un precio justo, se está yendo en contra del consumidor. Luego, fomentar la cultura de lealtad y sana competencia. Acá no hay sana competencia, hay dos empresas que se han puesto de acuerdo sencillamente para tener un precio y poner un precio, y el resto sencillamente no juega, como se dice. Estamos jugando mal frente a mis competidores y estamos jugando mal frente a mis consumidores. Entonces, sí aplica esto. Indecopi está dentro de sus funciones ejerciendo una fiscalización y una sanción. Vamos con la pregunta 17. ¿Verdadero o falso a estas diferentes alternativas? ¿Quiénes negocian y quiénes aprueban un TLC Perú-Estados Unidos? Esto es más que todo conceptual dentro de la semana de integración. Entonces, vamos con la respuesta. Primero, lo negocian el MICENTUR en coordinación con otros ministerios y en este caso el United States Trade Representative de Estados Unidos. Eso vendría a ser verdadero. ¿Sí? Verdadero. Hay representantes tanto por Perú y por Estados Unidos. ¿Lo negocian los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países? No, pues no hay otras instancias que negocian. Falso. Luego, ¿lo negocian el presidente de Perú y Estados Unidos? Falso. ¿Lo aprueba el Congreso del Perú y de Estados Unidos? Sí, pues el Congreso, al final de cuentas, todo acuerdo lo tiene que aprobar, tanto de Estados Unidos como de Perú. Verdadero. ¿Y lo aprueban los presidentes de cada país? Falso. En este caso, la respuesta sería la letra B. Vamos con la número 18. Las acciones que venden las empresas mineras generan espacio, mientras que los países como el Perú compran bonos, generan espacio. Ya. Las acciones que venden, yo soy una empresa minera, vendo mis acciones. Entonces, esas acciones se van al mercado bursátil, al mercado de capitales. Van a generar una renta variable. ¿Sí? Varían, porque sencillamente, si yo soy una empresa minera y tengo buenos resultados, mis acciones en el mercado bursátil van a subir. Pero si tengo malos resultados, tengo mala gestión, mis acciones, mi valor de mis acciones van a bajar. Eso se llama renta variable. Y en el caso de los bonos que compra Perú, los bonos siempre son renta fija. ¿Qué quiere decir? Yo compro un bono y tengo la seguridad que pase lo que pase, siempre voy a recibir el valor de mi bono más el interés. No va a cambiar. Renta fija. En este caso, para la respuesta 18, tenemos como alternativa la letra D. Vamos con la 19. Continuemos con la pregunta número 19. Las emisiones de acciones representan espacio, mientras que los bonos representan espacio. Si yo emito acciones, soy una empresa que emito acciones, puedo ser una sociedad anónima, cerrada o abierta, en todo caso representa una pérdida del control empresarial, porque de alguna manera, ¿qué estoy haciendo? Estoy permitiendo que más personas o empresas adquieran la propiedad de mi empresa. Entonces,
puede pasar que yo pierda el control de mi empresa. Mientras que los bonos representan obligaciones de pago. Sí, pues son obligaciones de pago los bonos. En este caso, la respuesta para el 19 es la letra C. Vamos con el número 20. ¿Sí? Para muchos economistas, el comercio es el plano más alto de la economía. Si las exportaciones son mayores a las importaciones, el saldo llegaría en dinero al país, incrementándose la riqueza nacional. Lo que interesaba era lograr un saldo positivo en la balanza comercial, un instrumento que es usado hasta nuestros días. Asumía que se lograba vender al resto del mundo, los países, más de lo que yo compraba. Es decir, yo vendo más de lo que yo compro. Entonces esto para mí como país va a generar enriquecimiento. Este es un texto de algún libro que de alguna manera nos habla y nos hace referencia a un pensamiento económico que en algún momento se vio en alguna escuela. Si yo lo que trato de hacer es generar el mayor flujo de ingresos a mi país, promoviendo las exportaciones, tratando de alguna manera de desincentivar el ingreso o la importación o las importaciones, yo lo que estoy haciendo es estoy yendo básicamente acorde con la escuela mercantilista. Los mercantilistas deseaban tener lo que se llama una balanza favorable, más exportaciones y menos importaciones. Más es lo que de alguna manera va a ingresar de dinero producto de las exportaciones que menos, y va a ser menos lo que va a salir de dinero producto de las importaciones. Recordemos algunos conceptos del mercantilismo. La política económica es 100% proteccionista. Yo como Estado intervengo y estoy presente en las diferentes actividades económicas. Comercio, manufactura, el tema aduanero, etc., etc. Por defecto, en ese periodo se desarrollaron dos actividades muy importantes, la manufactura y el comercio. Y luego el objetivo era tener un excedente comercial, es decir, X mayor que Y, mayores exportaciones y menores importaciones. ¿Sí? Eso es un poco para recordar el tema del mercantilismo. Vamos a la pregunta 21. ¿Sí? Vamos a la pregunta 21. Hace un par de años el Congreso aprobó una ley que permitía la libre disponibilidad del 95.5% de los fondos de pensiones acumulados hasta cumplir 65 años. Es decir, llegabas a los 65 años, generalmente era así, 65 años y tenías ya tu pensión asegurada, pero la pensión en partes, es decir, una pensión programada en partes. Si te pagaban de más a menos o de menos a más o diferentes modalidades. Podía llegar el momento que tú fallecieses y no se había de alguna manera desembolsado todo el monto de tu depósito. Para de alguna manera facilitar la utilización de tu dinero para no solo tu fondo como pensión, sino para algún uso que tú lo quieras hacer diferente, se dio esta ley para que tú puedas utilizar el 95.5% del fondo. ¿Sí? Yo puedo sacar el 95.5% del fondo y el resto se va a lo que se llama al seguro social. Entonces, ¿cuál es la institución que debe encargarse de custodiar esta nueva disposición? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Básicamente estoy haciendo que el dinero que tienen las AFPs, que generalmente lo pasaban a una empresa aseguradora para que ésta se encargue de dar las pensiones a las personas, este dinero va automáticamente a las personas. Las personas hacen una gestión y automáticamente tienen ese dinero. Entonces estoy hablando de las AFPs, estoy hablando del sistema financiero. Entonces, de acuerdo a las alternativas, ¿cuál de estas instituciones, cuál de estas mencionadas se encargarían de gestionar y velar el cumplimiento de esta normativa? Congreso, MEF, Superintendencia de Mercados de Valores, BCR o SBS. En este caso sería la SBS. La SBS supervisa el sistema financiero, bancario, no bancario, el mercado de valores o la bolsa de valores,
supervisa el tema de las AFPs y lo que son los seguros y reaseguros. Entonces, es una norma dada para que se cumpla. La SBS, dentro de sus funciones, tiene que ver el cumplimiento de eso. Vamos a ver algunas de sus funciones. Regular y supervisar las empresas financieras, de seguros, sistema privado de pensiones, AFPs. Entonces, sí es parte de sus funciones. Prevenir el lavado de activos, dinero, producto de narcotráfico, financiamiento. Garantizar los intereses de los depositantes, que no se pierda tu dinero, que la institución financiera sea sólida, promover nuevos mecanismos de intermediación y supervisar el riesgo. Esas son algunas de las funciones, atribuciones de la SBS. La pregunta 21, la letra A. Vamos con el número 22. Con relación al aspecto legal, es decir, cómo están constituidas las empresas, si en forma individual o en forma societaria, ¿sí? Las sociedades anónimas, es decir, ya me están hablando de empresas en forma de sociedad y sociedades anónimas, para entrar un poquito más en detalle, que participan en el mercado, se distinguen de las demás formas de sociedades mercantiles porque sus acciones, espacio, donde se invierte en un capital, espacio, y son supervisadas por espacio. Entonces, de arranque ya tenemos que es una sociedad anónima abierta. Entonces, veamos con las definiciones, qué es una sociedad anónima abierta y qué es una sociedad anónima cerrada. Cuando hablamos de una empresa que está bajo la modalidad de una sociedad anónima cerrada, hay un máximo de socios o integrantes, 20. Al nombre se le agrega SAC, al nombre final, Sociedad Anónima Cerrada. La característica de estas acciones es que no pueden ser negociadas en la bolsa de valores, ¿sí? No están inscritas en la bolsa de valores. Entonces, nadie, salvo los socios, pueden adquirir las acciones. Estas acciones no están por oferta pública. Luego tenemos las sociedades abiertas. Estamos hablando de mucho más de 750 socios. Estas acciones sí están inscritas en la bolsa de acciones, es decir, cualquier persona natural o jurídica las puede comprar y están abiertas a la oferta pública, pues. Entonces, vayamos con los espacios vacíos, porque sus acciones, veamos cuál puede ser la respuesta, se distinguen de las demás sociedades porque sus acciones son intercambiables en la bolsa de valores, donde se invierte un capital financiero, invierto dinero, y son supervisadas por la Superintendencia de Mercados y Valores. Las acciones son compradas, son recompradas, son vendidas, entonces son intercambiables. El dinero viene a ser capital financiero directamente y todas las operaciones, las transacciones son supervisadas por la Superintendencia de Mercados y Valores. 22 viene a ser la respuesta letra A. Vamos con el número 23, ¿sí? Vamos con el número 23. Es considerado un aporte de Platón a la economía. Esta es semana 1. Y tenemos 5 definiciones. La defensa de la propiedad privada, el estudio del valor, el interés y el dinero, la distinción entre valor de uso y de cambio, la importancia de la división de trabajo y la condena de la usura. ¿Qué decía Platón de alguna manera? ¿En qué se apoyaba Platón? Platón reconoce que es importante dentro de ese estado ideal que él proponía, dentro de esa ciudad ideal, de esa polis ideal que proponía, la especialización y la división del trabajo. Entonces, en este caso, para la pregunta 23, estamos hablando de la importancia de la división del trabajo. 23, letra D, ¿sí? Toda sociedad, toda polis, todo estado debe estar organizado. Cada persona debe tener una función determinada. Y eso es lo que hablaba nuestro amigo Platón. Bien, acá tenemos el número 24. Les voy a dejar un par de minutos para que puedan leer el texto y comenzamos a hablar sobre sus alternativas, ¿sí? Un minuto más, yo creo que más que suficiente para esta pregunta, ¿sí? Vamos, leamos, chicos, conjuntamente esta pregunta. Mirando la pregunta, ¿de qué están hablando?
Están hablando del sector primario, del sector secundario y del sector terciario de la economía. Recordando, cuando hablamos de los sectores productivos son tres: primario, secundario y terciario. El primario directamente está ligado a actividades extractivas, actividades que tienen poco valor agregado. Yo saco algo de la naturaleza y automáticamente lo vendo. Viene a representar un insumo, una materia prima. Al hablar del sector secundario estoy hablando del sector manufacturero, el que da valor agregado, el que transforma algo. Yo tomo varios factores productivos y los convierto en un bien o servicio final. Un bien final. Y luego está el sector terciario, el que toma de alguna manera bienes, toma recursos y genera diferentes actividades y permite dar servicios a las personas y a las empresas. Entonces, ahí tenemos pequeñas definiciones de cada uno de los sectores productivos. Y vamos con verdadero y falso, determinar qué es verdadero y qué es falso. El sector primario es transformativo o industrial ya que genera valor agregado. Falso, de toda falsidad. El sector terciario está dedicado principalmente a la creación de servicios. Verdadero. El sector secundario es aquel que se encarga de la extracción de recursos. Falsos. El sector cuaternario es el último sector productivo en nuestro país. No, directamente, no hablamos del sector cuaternario. Falso. Entonces la respuesta sería la letra B. ¿Sí? La letra B. ¿Sí? Esto es un poco más que todo, es más que texto, definición de cada sector, pero como es algo ya que lo conocemos y ya se ha visto anteriormente, solo lo tomamos así como repaso. Vamos con el número 25. ¿Sí? Ica se está convirtiendo en una zona apreciada por las inmobiliarias. El interés por desarrollar condominios en la zona sur y oeste de Ica ha generado que se duplique el precio de los terrenos, principalmente agrícolas. Localidades como Ocucaje, Yauque, Santiago, en tal sentido, están cobrando un atractivo para las nuevas inversiones inmobiliarias. Actualmente el metro cuadrado llega a $70, cuando hace algunos años estaba $30, bastante subió realmente. Entonces, por un lado tenemos 30 y otro 70 el metro cuadrado. La variación de precio de los terrenos es influenciada por espacio, afectando el consumo de las unidades económicas denominadas espacio. Listo. Analicemos esta pregunta. ¿Sí? Y de esta pregunta básicamente tiene que ver con el tema de precios. ¿Sí? ¿Se acuerdan el precio? Recordando la semana de precios. Al hablar de precio, este puede influenciar por factores internos o factores externos. Internos, el costo de producción. No estamos hablando de ningún costo de producción, ¿verdad? No estamos hablando del costo de producción de los edificios, de la casa. Acá no estamos hablando de eso. El cálculo de utilidades. Tampoco estamos hablando de ese tema acá. Vamos con externos. La oferta y la demanda. Sí, pues, en este caso sí estamos hablando de la oferta y la demanda. Por un lado hay alguien que está ofertando, son los agricultores que están ofertando sus terrenos, y por el otro lado los inmobiliarios que están demandando ese terreno. Entonces, el precio sí se está influenciando por un factor externo llamado oferta y demanda. ¿Qué otra cosa más? Y este está afectando directamente a las empresas inmobiliarias, pues directamente, porque el precio está subiendo, a mí me cuesta más el metro cuadrado, por ende, mi producto final, que si es una casa o un edificio, va a tener un mayor precio. En este punto, el 25, estamos hablando de que la respuesta sería la letra B, la oferta y la demanda y empresas. Vamos con la 26. En el mes de octubre, se realizará en Lima el evento denominado Semana de la Belleza, en donde especialistas realizarán demostraciones en el María Angola. Sí, básicamente me están hablando de peeling, me están hablando de liposucción y otros tratamientos. Entonces, de acuerdo al texto, estamos hablando de qué tipo de mercado acá. Estamos hablando que durante una semana se va a realizar un evento llamado Semana de la Belleza. Obviamente, es un grupo de personas, es un grupo de empresas que se dedican a eso. Pero yo voy a mostrar mis productos, mis servicios, voy a mostrar todo lo que tengo en un sitio, pero durante un tiempo limitado. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un mercado llamado feria. Recordemos el concepto de feria. La feria es un mercado temporal
donde vendedores promocionan sus productos o servicios. ¿Qué característica tiene una feria? No tienen ubicación fija, son mercados temporales, son intermitentes, estacionales, porque a veces por estaciones, solo en verano, en invierno o determinado periodo de tiempo, y son rotativos. Puede ser en algún hotel, después el otro puede ser en algún local, o puede ser en un campo abierto, etc., etc. Ya tenemos algunos ejemplos. Ferias escolares, navideñas, mistura, por ejemplo, ahora que se va a hacer en Rima, es un ejemplo de eso. La bioferia que se hace, por ejemplo, en el reducto de Miraflores, la feria del Trigal, el motor show, etc. 27. Vamos con esta pregunta acá. El impacto de la producción de las empresas extranjeras en el espacio de Irlanda es evidente cuando se compara con el espacio que mide los ingresos de los irlandeses residentes y no residentes en el país. El primero es de 256.000 millones de euros, pero el segundo es solo de 230.000 millones de euros. Esa diferencia refleja las ganancias que pertenecen a las compañías extranjeras que son remitidas a sus países de origen, es decir, remesas. ¿Sí? Hay remesas. Escribió un analista para la cadena Reuters. De acuerdo al texto, las variables macroeconómicas que se mencionan son el impacto de la producción de las empresas extranjeras dentro de Irlanda. Es decir, si yo quiero medir eso, básicamente es el PBI, pues. Pero si yo quiero medir cómo es el comportamiento, tanto dentro como fuera de mi economía, en este caso es el Producto Nacional Bruto, ¿sí? Y recordando dos definiciones ahí. La respuesta para el 27, la letra B. El PBI considera solo la producción final de bienes y servicios producidos dentro del territorio nacional, ¿sí? Por nacionales o extranjeros. Si yo quiero saber realmente toda mi producción nacional, entonces voy a tomar en cuenta lo producido dentro y fuera del país. Y en ese caso está el Producto Nacional Bruto. Y vamos con la última pregunta. Y me hablan con referencia a Bretton Woods. Veamos las alternativas. Tenemos 5 alternativas, ¿sí? Determinar básicamente cuál es correcta o cuál es no. Y de acuerdo a eso, cuál alternativa de abajo sería. ¿Los países tienen libertad para establecer sus políticas económicas? Sí, pues definitivamente. ¿Hay un predominio de Estados Unidos en la toma de decisiones? Claro, básicamente propino esta medida de Estados Unidos. El nombre lo dice, es una persona, es un personaje de Estados Unidos. ¿El uso del dólar como moneda internacional? Sí, pues el uso del dólar como moneda internacional para los países que formaron y acordaron ese acuerdo. ¿Se adoptó el patrón oro-divisas? No. Y la determinación de cuotas tampoco. Entonces la respuesta sería la letra D, 1, 2 y 3. Y con eso, queridos alumnos, acabamos esta semana de repaso. Hemos desarrollado las 28 preguntas. Conmigo será, yo me despido y gracias por todo.